Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la presentación y por las palabras y por darle tanto valor a la participación que realmente lo tiene, ¿no? Antes de empezar, quería comentar simplemente, siguiendo las palabras del conseller, que la ley dice claramente que se debe hacer participación pública, es decir, no es una opción, es una obligación, y te dice sobre qué, ¿no? El problema es que no nos dice cómo implementarla, cómo se hace. Entonces, eso nos genera ciertos problemas para poderlo aterrizar, ¿no? Y creo que los que estáis aquí sufrís de esto también, ¿no? Entonces, creo que esta guía, que no es para nada literaria, ¿no? No tiene mucha literatura, sino que es muy, muy aplicada, os puede servir justamente para ver los pasos y ver también cómo lo hacéis vosotros y de qué manera mejorarlo, que sabemos que trabajáis en el urbanismo y sabéis que la participación es muy importante. Entonces, nada, pues os iba a presentar la guía brevemente con los conceptos básicos, un poco la esencia de la participación, el marco normativo y las implicaciones, y unas instrucciones básicas que creo que es el documento síntesis que os puede servir y tenerlo al lado. Es súper breve y creo que muy claro, o espero que muy claro. Pues, si os parece, empezamos y así ya entro en materia. ¿Qué importancia tiene la participación ciudadana para el urbanismo? Para mí, hoy por hoy es la piedra angular, ¿no? Porque, como han comentado tanto María Jesús, Vicente como el propio conseller, hay otro modelo de gestión pública y, por lo tanto, se ha empezado a integrar el término de gobernanza y a creernos el término de gobernanza, y dentro de la gobernanza el papel de la participación es crucial, ¿no? Y aquí os iba a hablar brevemente de nuevas miradas que incorporan esta gobernanza y el urbanismo participativo, pero que estas nuevas miradas surgen de antiguas demandas. Es decir, la gente, la ciudadanía, tanto asociada como no asociada, quiere participar, quiere ser protagonista de su espacio y quiere que se le escuche. Desde el punto de vista práctico, ¿no? Pensamos que espacio público, administración y ciudadanía son indisociables, porque estamos hablando de quién gestiona, de quién ocupa el espacio y lo vive, y por lo tanto de dónde. Y creo que es importante. Antiguamente, o hasta hace un tiempo, las instituciones responsables de promover la transformación en la ciudad no siempre han tenido en cuenta los usos y necesidades de quienes las habitan, sino que se quedaba un poco a necesidades y percepciones de representación política y de técnicos, pero esto está cambiando. ¿Y cómo está cambiando? Introduciendo lo que ya han comentado de gobernanza y urbanismo participativo, que no solo cambian la forma de entender y ejercer el poder, sino también dan paso a una gestión e intervención del espacio público de una manera más participativa. Y esto no lo decimos porque sí, ¿no? porque nos gusta o porque lo dice el Botanic, sino que también nos encontramos en un marco global, ¿no? que lo defiende. Estoy hablando ahora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que todos habéis escuchado hablar, que también incorpora esta manera de ver y esta manera de proceder. Hablo de la meta 11.3 en el ODS 11, perdón, que persigue aumentar la capacidad para la planificación y la gestión participativa integrada y sostenible en asentamientos humanos. Y en la meta 16.7 del ODS 16, que busca garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas, que respondan a las necesidades de la ciudadanía. Entonces, un poco en este marco quería entrar a hablar de la gobernanza. Y la gobernanza la entendemos como ubicar a la ciudadanía en el centro, es decir, como sujeto activo de la democracia participativa. Le damos dos funciones básicas, ¿no? En la literatura lo dice, pero también en la práctica lo vemos. La ciudadanía como revisora y garante de que se cumplan los criterios de transparencia y de gobierno abierto. Al final estamos hablando de que la ciudadanía adquiere un papel más activo y también exige responsabilidades. Y por otra parte, otra de las funciones que son las que nos centramos más en esta guía, que sería esa colaboración administración-ciudadanía en un modelo de cogestión públicas. ¿En qué sentido? Por una parte, en detectar necesidades y problemas, y por otra parte, en pensar en soluciones conjuntamente, que den respuesta a los intereses del colectivo. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente, con transparencia, lo tenemos claro, está dentro de la gobernanza, y también con participación ciudadana.
¿Por qué? Porque la participación ciudadana es la que nos permite esa colaboración administración y ciudadanía, siendo la ciudadanía beneficiaria de las políticas públicas, pero la administración quien mejor conoce, quien tiene los recursos legales, económicos y técnicos. Es decir, la ciudadanía vive una realidad y puede darnos esa información, pero al final el que gestiona es la administración y ahí esa colaboración. En el urbanismo participativo, porque hemos dicho las dos líneas, ¿no?, de la gobernanza y el urbanismo participativo, que obviamente se basa en la gobernanza, sitúa a la ciudadanía como protagonista de su entorno. Busca implicar a los diferentes agentes sociales y llegar a un consenso sobre la intervención. Y es importante identificar qué agentes sociales están en ese espacio, porque no es uno, no es mi familia, no es mi tío, no es quiénes participan en ese espacio. Y a partir de ahí definirlos y hacerlos partícipes del proceso. Y una cosa importante también que tenemos que tener en cuenta es que esa transformación del territorio, que al final es una transformación del territorio, pero también es una transformación social, debe surgir del diálogo de necesidades y problemas reales de las personas que allí están, habitan y transitan. Y esto se tiene que conseguir de una determinada manera y es con una mirada interdisciplinar y global, que incluya todas estas voces que estamos diciendo, que hablaríamos de representación política a los distintos niveles, personal técnico y ciudadanía asociada y no asociada. ¿Para qué? Porque si tenemos a todos en cuenta, nos van a hacer un análisis más completo y complejo de la realidad y por lo tanto nuestro diagnóstico será mejor y nos permitirá también trabajar las consecuencias e impactos que las decisiones de hoy pueden tener en un futuro en ese espacio. Ya sabemos todos los efectos que tiene intervenir sobre la realidad, ¿no? En el marco legal no me voy a detener muchísimo, pero sí que creo que es importante marcar un poco los hitos. Cuando hablamos de participación ciudadana, se recoge en la Convención de los Derechos Humanos. A nivel europeo lo tendríamos en el Tratado de la Unión Europea y en el Libro Blanco de Gobernanza. Y como ya sabéis, en el ámbito del medio ambiente también se ha incluido desde principios de los 2000, ¿no? En el tema en la Convención sobre el acceso a la información, participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente en el convenio Aarhus y en el convenio europeo del paisaje, también en el 2000. Lo digo porque esto de la participación no es nuevo, es una cosa que ya lleva rondando, ¿no? Y falta que haya una apuesta por la participación, ¿no? En el ámbito estatal se recoge obviamente la participación también en la Constitución española, en el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas y otra vez en medio ambiente tendríamos en la Ley 27/2006 en la que se regulan los derechos de acceso a información, participación y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, que como veis tiene que ver con lo que he dicho antes del ámbito europeo, y la Ley de Evaluación Ambiental. Y ya me meto en lo que nos interesa, que es en el ámbito autonómico, que estaríamos hablando de diferentes, en el Estatuto de Autonomía, que también se reconoce el derecho a participar, y en la Ley de 2/2015 de Transparencia, Buen Gobierno y Participación de la Comunidad Valenciana, he señalado en azul las que considero que van más directamente relacionadas con lo que nos interesa, ¿no? Que sería la de transparencia, la de ordenación del territorio y la del texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. ¿Por qué? Porque a partir de aquí vemos un poco las bases del marco legal en el que se define la participación, cómo la podemos aplicar en nuestro contexto. Y aquí os he sacado algunas de las ideas principales que aparecen en la ley. ¿Por qué? Porque creo que también es importante tener en cuenta de dónde partimos y cuál es nuestro paraguas legal, ¿no? Por una parte, en la ley se incluye que la ciudadanía tiene derecho a participar de manera real y efectiva en la elaboración, modificación y revisión de planes, programas y otros instrumentos de planificación. También dice que tiene derecho a que se haga público el resultado y las decisiones que se han tomado en el proceso participativo. Aquí nos habla de la transparencia, ¿no? La información y participación ciudadana están garantizados por ley. Vuelvo a repetirlo de que no es una opción, sino que es una obligación la participación. El derecho de información es indisociable de la participación porque básicamente si la gente no se entera no puede participar.
Existe la obligación de informar a la ciudadanía en todas las fases de elaboración y seguimiento y se recomienda fomentar la participación no al inicio del proceso, sino durante todas las fases del proceso de participación para que no decaiga la participación, pero siempre informado. Siguiendo un poco con las ideas clave que aparecen en la ley, los procesos de participación deben regirse por criterios de paridad y diversidad en todas sus formas. Es decir, hemos dicho antes que necesitamos conocer las personas que allí habitan, captar también esa diversidad, edad, sexo, diversidad funcional, situación económica, origen, es decir, toda de lo que está compuesta nuestra sociedad, ¿vale? Al final. Los procesos de participación deben incluir la participación también de las personas mayores, de la infancia, es decir, de toda la ciudadanía, con el concepto amplio de ciudadanía. La información proporcionada a la ciudadanía sobre instrumentos territoriales y urbanísticos debe ser accesible. Y accesible no es que esté publicada, es que se entienda, que tenga un lenguaje accesible para cualquier persona. Y eso aquí nos queda mucho trabajo todavía. La participación debe contemplar la perspectiva de género, como también ha comentado antes María Jesús, y puede realizarse por canales telemáticos. Y ojo, que pueda realizarse por canales telemáticos no significa que sea excluyente. Lo ideal sería que se establecieran diferentes canales de participación, presencial, telemático, para garantizar que el máximo número de personas participe. Y en la LOTUP también se establece en qué momentos y plazos de información y de participación se pueden llevar a cabo, pero no condiciona la forma ni el momento en el que se harán los procesos de participación. Eso depende de quien vaya a hacer el propio proyecto, es decir, hay que establecerlo. Y metiéndome ya un poquito más a fondo en el artículo 51 del texto refundido de la LOTUP, porque realmente es novedoso, ¿no?, lo que incorpora al final y tiene una lectura que favorece bastante la participación ciudadana. Como ha dicho antes Vicente, está dentro de, surge del artículo 49 de la LOTUP, y es que plantea la reflexión necesaria sobre procesos urbanísticos desde el propio análisis de la realidad y las problemáticas y necesidades desde la mirada de los agentes que allí viven, ¿no?, que allí desarrollan su actividad. Esto es muy importante porque hace necesario que se consulte a la gente que esté allí, ¿no?, que se dé palabra, que se dé voz para que ellos también definan su realidad. Que los problemas, los técnicos y los políticos los vemos, ¿no?, pero la gente que vive esa realidad lo ve más, porque lo sufre, ¿no?, en primera persona. Los procesos participativos, siguiendo con el artículo 51, con su potencial diagnóstico, nos sirven para conocer la realidad, se presentan como una herramienta indispensable para detectar necesidades que no siempre vamos a encontrar solución con el planeamiento urbanístico. Muchas veces, cuando hacemos estos diagnósticos, vemos que hay otras vías, ¿no?, otras soluciones, como pueden ser la definición de políticas sociales o de gestión urbanística, sin tener que llegar a lo que ha dicho antes Vicente de ese planeamiento urbanístico que es más pesado en tiempo, costes, etc. Y otra cosa que también habéis dicho, la rescato porque la había puesto en la presentación, que es importante que la participación se haga desde el momento cero. Es decir, no es cuando ya lo tenemos, vamos a ver si la gente lo quiere o no lo quiere, sino que se le incluya desde cero, porque además nos aportará información súper valiosa para conocer esa realidad y poder intervenir. Y aquí os he puesto brevemente los beneficios y límites a la participación. Obviamente, como sabéis, voy a empezar por los beneficios porque es más positivo y acabaremos con lo malo. Entre lo positivo tenemos que vamos a empoderar a la ciudadanía, ¿no?, porque va a ejercer su derecho a participar. Impulsa la democracia directa y la gobernanza, promueve la confianza en la administración y en la política, porque al final el sujeto se convierte en activo y sirve como un sistema de aproximación, que sabemos la desafección que hay actualmente. Aporta transparencia a la gestión pública y aumenta el control ciudadano en el sentido de que es un sujeto activo y por lo tanto puede intervenir y exigir responsabilidades. Mejora la reputación de las instituciones, fomenta vínculos entre la ciudadanía, ¿no?, crea comunidad y puede ser una herramienta para la resolución de conflictos. Y ya en el urbanismo directamente relacionado nos aporta una mayor eficacia y eficiencia en la gestión pública, ya que se parte de problemas, necesidades y demandas de la ciudadanía.
es intervenir para dar respuesta a un problema. Enfoca la política pública desde la perspectiva de la persona usuaria, ¿no? Nos aproximamos más, ahí está la ruptura entre dos grandes espacios sociales. Fomenta el compromiso de la ciudadanía con su entorno, lo implica en su entorno, y aumenta el conocimiento sobre el funcionamiento de las administraciones públicas, lo que sirve también para esa aproximación que he dicho. Y ahora me meto con los problemas o dificultades. Obviamente, como limitaciones tenemos que hay una escasa cultura participativa y una escasa formación participativa, tanto de las instituciones como de la ciudadanía. Esto es un proceso, por decirlo de alguna manera, que hay que ir trabajando e incluyendo y se puede solucionar, ¿no? No es un problema grave, es una cuestión de ir practicando. Es difícil también encontrar el equilibrio entre participación y representación de la diversidad de los diferentes colectivos. Para esto hay que hacer un buen diagnóstico o prediagnóstico. Se debe ajustar la visión técnica y política a la visión ciudadana, y esto a veces nos cuesta mucho a los técnicos porque es una pérdida de control. Es decir, antes hacíamos lo que queríamos y ahora tenemos que escuchar a la gente, es importante. Sí. Otro problema que nos podemos encontrar es la dificultad de delimitar el objeto de participación. Para no generar faltas expectativas, los procesos de participativos tienen que tener un objeto claro, que la gente lo entienda para evitar frustración. Imposibilidad de resolver algunos conflictos cuando tenemos situaciones muy polarizadas. Ausencia de compromiso con el proceso participativo por parte de la administración, que entendemos que en este contexto vamos ganando espacio. Participación simbólica o de maquillaje, que es lo típico que se ha hecho, como hay que cumplir con lo que dice el artículo, pero después no se incluye nada de esa participación. Para hacer esto mejor no hacerlo, porque al final te acabas cargando la participación futura. Superar el modelo de consulta solo, ¿no? Y que la participación realmente se integre. Estamos hablando ya de avanzar hacia la co-creación de políticas públicas, como también habéis dicho antes. Pero una de las dificultades, más allá de todas las que os estoy diciendo, que son muchas, tenemos la falta de recursos para llevar a cabo procesos participativos con garantías. Y cuando hablo de recursos en término amplio, personal de participación, formado y capacitado, presupuesto, porque la participación cuesta, no es algo que vamos a hacer voluntariamente en los proyectos urbanísticos, y destinarle tiempo. Una consulta o un proceso de participación necesita un tiempo, unas fases, y eso es lo que vamos a ver ahora en este momento. Y otra de las dificultades con las que nos encontramos a veces suele ser que la ciudadanía, debido también a la escasa cultura participativa y al individualismo creciente, cuesta enseñar y ver que tenemos que actuar en el marco de la intervención para el interés común, no individual. Eso también hay que trabajarlo. Y dicho esto, me voy a meter con las instrucciones básicas que consideramos que se tienen que tener en cuenta para llevar a cabo un proceso participativo. Voy a ser sintética, pero esto lo podéis ampliar en la guía, está más desarrollado. Esto es, os hemos, por decirlo de alguna manera, enunciado qué fases tendría que contener un proceso participativo y qué cosas se tendría que hacer dentro de cada fase, ¿no? Pero de una manera muy pedagógica, sin literatura, vuelvo a repetir. Hemos establecido 6 fases que en algunos casos serán 6 fases y en otros casos se pueden, por decirlo de alguna manera, comprimir 2 fases en una, ¿no? Porque depende también, la participación la tenemos que ajustar muy bien a la realidad que tenga delante. Por lo tanto, yo siempre pienso que la participación se diseña ad hoc, ¿no? En base a ese contexto en el que se va a desarrollar. Os hemos puesto la fase de prediagnóstico, una fase de diseño metodológico, una fase de presentación pública y accesibilidad de la información, una fase de diagnóstico de percepción, problemas y necesidades, y una fase propositiva para resolver esos problemas, necesidades y expectativas, una fase de devolución de los resultados y deliberación, y la fase obligatoria por excelencia en cualquier actuación pública, que es la evaluación. Y ahora me voy a detener brevemente en cada una de estas fases que incorporaríamos. En la fase de prediagnóstico es como si dijéramos el trabajo que realizamos previo a iniciar cualquier proceso participativo, que sería analizar esa realidad para
poder intervenir y diseñar el proceso de participativo teniendo en cuenta los diferentes agentes, teniendo en cuenta las características del espacio y la interacción que se da en ese espacio. Por lo tanto, consiste en la recogida y análisis de datos de la realidad social municipal. ¿Cómo lo hacemos o cómo se puede hacer? Os hemos señalado en la guía distintas maneras. Lo primero, obviamente, es recurrir a fuentes de datos secundarios. Tendríamos, por ejemplo, para analizar urbanística social y territorialmente, el INE, el IBE, el Argos, el visor cartográfico, la web municipal del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque nos aproxima a esa realidad. Que esto también lo hacemos para hacer el proceso de intervención, ¿no? Analizar todo lo que tiene que ver con ese contexto. En un segundo paso, pero no menos importante, cabe la necesidad de hacer un mapeo de posibles actores para conocer la potencial población participante en el proceso. Es decir, tenemos que ver qué tipo de personas están vinculadas directamente con nuestro objeto y también ver pues, qué tipo de asociaciones, representantes políticos. Yo siempre cojo a equipo de gobierno y oposición, porque puede ser que en un momento determinado cambien, por lo tanto, han de estar en la decisión de qué se va a hacer. Personal técnico municipal, no solo el de urbanismo, también los otros técnicos municipales, porque también trabajan en ese contexto, y ciudadanía asociada y no asociada. Por último, y no menos importante también, aparte de ese mapeo, es importante identificar la estructura participativa de ese municipio. ¿Por qué? Porque tendremos que ver cómo funcionan, ¿no? ¿Qué tipo de consejos, qué tipo de órganos de participación tienen para no crear nuevos, ni no solapar órganos de participación? Entonces, lo primero que podríamos hacer cuando vamos a hacer un proceso participativo es ver la estructura, ver si hay consejo de participación, ver si hay consejo de medio ambiente, escolar, inclusión, todos los que hayan. Y ver también si hay un reglamento de participación municipal. ¿Por qué? Porque eso nos puede aportar información sobre cómo convocar a la gente, si ya está estructurada, utilizar la estructura, por lo tanto nos facilita el trabajo. En el diseño metodológico, importante, es decir, después de hacer ese primer estudio prediagnóstico para situarnos en el espacio, bien ver quién está y haber delimitado bien nuestro objeto, vamos a hacer la parte ya de diseño del proceso participativo. Es decir qué es el objeto de participación, sobre qué se hace la consulta, como os he dicho antes, delimitarlo al máximo para que no hayan ambigüedades ni frustración. Definir los objetivos, qué resultados se esperan del proceso participativo, el alcance de los resultados. Esto es clave, porque no podemos hacer un proceso participativo sin decir si es consultivo o si es vinculante. Es decir, si solo estamos obteniendo información y después decidiremos nosotros, o si realmente les damos la opción de que ellos decidan, ¿no? Y lo que se decida en el proceso se lleve a cabo. Y también el modelo de participación, que va un poco en esa línea, si es informativo, consultivo o cooperativo. También hay que establecer en este periodo, en esta fase, las fases y calendario del proceso participativo, la delimitación de potenciales destinatarios que viene del mapeo que hemos hecho anteriormente y los canales de participación. Y lo ideal es crear o bien un reglamento o un documento base, ¿no? Lo que se suele llamar bases del proceso participativo, que recoja toda esta información y que se haga público para que la gente sepa lo que tiene, cómo puede participar, cuándo puede participar y cuáles son las características de la participación y el alcance. Aquí os he puesto los modelos de participación, que hablaríamos del modelo de información, el consultivo y el de cooperación. Para resumir brevemente, información sería en el que solo sirve para informar. Para mí eso no es participación, ya os lo digo. Eso es un trámite previo. El modelo consultivo, que sería cuando pedimos la opinión de la participación y puede ser, pedimos la opinión sobre un tema determinado a la ciudadanía y puede ser consultivo, es decir, lo que os he dicho hace un momento, que bien solo para saber lo que piensan, o vinculante cuando realmente aquello que se decida en la participación se incluye en el proyecto. Se incluye, no, se lleva a cabo. Y por último, el modelo de cooperación, estaríamos hablando de lo que antes María Jesús también ha comentado, de ir hacia el camino de la co-creación
de políticas públicas y de un poco la intervención creada, no solo desde el punto de vista técnico o político, sino también incluyendo ahí ya las voces de la ciudadanía. Por lo tanto, como veis, va de menos a más participación. Yo, si puedo elegir, quiero el de cooperación, ¿vale? Por si no lo veis. Fase 2, la fase de presentación pública y accesibilidad a la información. Esta fase es crucial, porque si esta fase no funciona, no vamos a tener participación. ¿Y esto qué es? Cuando establecemos la fase de presentación, por una parte hay que hacer un acto público de presentación del proceso participativo para resolver las dudas antes de su inicio. Es decir, antes de empezar ya hay que comunicar qué se va a hacer, cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer. Y después, además, durante todo el proceso, aparte de esa información pública previa, hay que establecer mecanismos de comunicación accesible y que puedan tener acceso durante todos los momentos de la participación, porque si no, se pueden enterar que ha empezado o que está en la fase tal, pero no les damos la posibilidad de participar realmente. Y siempre tenemos que tener en cuenta que el lenguaje ha de ser accesible e inclusivo, importantísimo. Antes tenemos que explicar, bueno, esto normalmente algunos lo hacen creando un blog, una web, en el que incorporan toda la información, la suben y ahí especifican por qué se hace el proceso, quién lo promueve, es decir, la información básica, porque a la gente no podemos ir y decirle, ven a participar, pero a participar sobre qué, ¿no? ¿Y cuál es mi papel? Pues toda esta información se debe de hacer llegar a la ciudadanía. El por qué, quién promueve la participación, cuál es el objetivo, cuál es el alcance, quién y cómo puede participar, cómo se integrarán los resultados y de qué manera, y cómo será el seguimiento y la evaluación. Y durante todo el proceso de participación se deberá publicar y comunicar convocatorias y resultados de los talleres, inicio y fin de cada fase y presentación de resultados. ¿Por qué? Porque si no la gente se pierde, la gente tiene más cosas en su vida. Por lo tanto, hay que hacerlo fácil para que puedan participar y que realmente nos aporte esa información. La finalidad de comunicarlo, lo he puesto aquí porque creo que es importante, es darlo a conocer entre la ciudadanía y facilitar la participación, porque si no, la gente no participa. Yo, si no sé que hacen algo, no puedo participar. Y esa es la máxima. Y creo que es importante, o creemos desde el equipo, que es importante cuando hacemos un proceso de participación crear un nombre y una marca del proceso participativo para que la gente lo identifique. Y así toda la información que vaya vinculada a ese proceso participativo, pues ya hay una identificación. Os he puesto el del Vaca Bañal de la EDUSI de Valencia, que todo el mundo la reconoce, ¿no? Pues es esa labor. En la fase 3, aquí ya empezamos con la fase de diagnóstico, de percepción, problemas y necesidades y expectativas de la ciudadanía. Aquí realmente lo que hacemos es conocer desde el punto de vista del ciudadano qué piensa sobre el espacio a intervenir o sobre las posibles necesidades, qué problemas tiene y por lo tanto habrá que resolver y cuáles son las expectativas de futuro. En este caso, si os fijáis, esta información al técnico, a quien vaya a desarrollar el proyecto urbanístico, es básico, porque aparte de la revisión de datos secundarios, aquí tenemos información de primera mano sobre la problemática y las necesidades. Por lo tanto, nos da mucha más información y nuestros proyectos incluso pueden ser más finos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Más a resolver las necesidades colectivas de la ciudadanía. Aquí os he puesto simplemente que hay que tener en cuenta qué pasos en esta fase. Por una parte, diseñar y preparar la convocatoria de los talleres, de las actividades que vayamos a hacer. Dependiendo de qué, tendremos que hacer unos pasos previos a otros, ¿no? Preparar la sesión, el lugar, el cronograma, los materiales. En el desarrollo de la actividad habrá que tener en cuenta mínimos registro de datos, la autorización de la ley de carácter personal, de protección de datos de carácter personal, porque la gente que participa tiene que firmar como que quiere participar, ¿no? Y extracción y sistematización de los datos. Es decir, de estos talleres, de estas actividades, lo que vamos a sacar es el diagnóstico, qué problemas y necesidades tienen. Por lo tanto, es importante hacerlo bien, porque nos va a servir para todo lo demás.
Y en la fase propositiva, que sería, una vez ya tenemos los problemas detectados, a partir del diagnóstico, lo que hacemos es elaborar conjuntamente con la ciudadanía propuestas de actuación e intervención en el territorio, que como hemos dicho antes no hace falta que sea planeamiento urbanístico, puede ser gestión, política pública, pero que dé problemas de soluciones a los problemas y necesidades reales de la ciudadanía. Y aquí normalmente lo que podemos hacer es repetir la misma estructura que antes, es decir, pues se quedan talleres, se hacen entrevistas, se hacen reuniones, dependiendo de cuál sea nuestro objetivo, ¿no? Y se plantean los problemas que han salido en la sesión anterior y se van dando pues posibles soluciones. Aquí el técnico puede participar, puede dar soluciones, pero también hay que dar espacio a que la ciudadanía diga cómo lo solucionarían ellos, ¿vale? Porque a veces el técnico sabe mucho sobre su tema, pero el que vive se le ocurren otras alternativas y puede ser realmente una gran aportación al proyecto. Aquí os he puesto lo mismo, ¿no? Lo que se tiene que tener en cuenta. En esta fase, normalmente se hacen muchas propuestas y después tiene que llevar consigo una evaluación de esas propuestas, un estudio de viabilidad, porque a veces el ciudadano propone cosas que a la hora práctica, o bien por cuestión de jurídica, técnica o presupuestaria, no se puede llevar a cabo. Pero se tiene que hacer ese estudio de viabilidad de las propuestas que hace la ciudadanía. Y una devolución, esto es lo más importante, porque ya que participas también ver ese feedback. ¿En qué sentido? Decir qué propuestas serían viables y cuáles no serían viables. Y aquellas que no sean viables es importantísimo que vayan razonadas. Es decir, no es viable porque, imaginaros, excede el presupuesto, porque no es competencia municipal, por lo que sea, pero siempre que esté motivado, para que la gente no se frustre, ¿no? Y vea que su participación es efectiva. Yo, por ejemplo, bueno, yo o en la práctica, ¿no?, de los procesos participativos, dependiendo de los tiempos que tengamos, podemos pensar en hacer, por decirlo de alguna manera, en unir el bloque de diagnóstico y el propositivo en un mismo taller, porque a veces a la gente llamarla 2 veces no quieren participar o no pueden, y hacer talleres por colectivos en el que incluyamos primero problemas y después soluciones tampoco está mal. Es decir, por eso os he dicho que podemos después, con las fases que hemos diseñado, juntar, unir, separar, según el caso y según nos pueda servir a nosotros como en el diseño participativo ad hoc. Iríamos a la fase 5 de devolución de resultados y deliberación, otra fase crucial desde el punto de vista técnico también y ciudadano. Por una parte, normalmente cuando acabamos la fase de propositiva, ¿no?, en el que tenemos las propuestas y decimos cuáles son viables y cuáles no, eso se tiene que comunicar. Estaríamos en esta fase de deliberación. Comunicaríamos las viables y las no viables, y aquí sería cuando se llegaría a cabo la reflexión y la deliberación, que seleccionarán aquellas propuestas que más les gustan de las que son viables o incluso matizar aspectos importantes. En algunos casos se establece procesos de votación, ¿no? De todas las propuestas viables, ¿cuál es la que más te gusta? O lo priorizamos, ¿no? Lo que sea. Pero siempre tiene que llevar una devolución de resultados. Esto sí que es obligatorio. Así como la votación puede ser o no, depende del proceso participativo, la devolución pública es importantísima, porque se tiene que presentar aquella información que vamos a incluir en el informe, en el trabajo, y que también puedan dar es decir, algún matiz, alegaciones a aquello que se ha ido construyendo, pero sobre todo que se integre. Y el cómo se integra ya depende también, o sea, cómo se integran los resultados de la participación. Depende también del modelo que hemos seguido. Podemos integrarlo todo en un capítulo, es decir, los resultados de la participación en el capítulo X, ¿no? O bien integrarlo a lo largo de todo el informe. Es decir, ir imbrincando la parte ciudadana con el análisis técnico, porque no deja de ser más información. Pero esto ya va por gustos y manías. Y en la fase 6 de seguimiento y evaluación, como os he dicho, para mí es prioritaria, porque tenemos que tener en cuenta, obviamente, la evaluación de todo lo que hacemos, ¿no? Porque si estamos haciendo un modelo y no funciona, tenemos que saberlo. Y para ello hay que evaluarlo, obtener indicadores, etc.
Entonces, para conocer el nivel de participación y las debilidades que podamos detectar del proceso participativo, necesitamos hacer esa evaluación. Y esto nos servirá no solo para delimitar también el alcance de nuestro proceso participativo, sino para futuras experiencias participativas y tener en cuenta las limitaciones que hemos tenido en el momento de ahora, ¿no? ¿Y qué evalúo? Esto hay que definirlo. Como en toda evaluación hay que evaluar muchas cosas, muchas dimensiones. El diseño, la coordinación e implicación de la administración, la participación real de la ciudadanía, la metodología que hemos empleado, los efectos del proceso que han tenido en ese espacio. Es decir, es un seguimiento y una evaluación no solo del proceso, sino de lo que después acontece. Para mí esta fase es muy importante y muchas veces es la que se queda por hacer. Y esto es importante. Lo he repetido varias veces porque quería que quedara como ahí subliminal. La participación ciudadana no es una opción, es una obligación, pero tenemos que hacer que sea factible. Es decir, muy bien, queremos hacer participación, pero tiene que ser factible. Y para eso necesitamos formación, necesitamos personal especializado, ¿no?, que lo sepa hacer. Necesitamos tiempo, es decir, establecer tiempos para la participación, y necesitamos presupuesto, ¿no?, cosas básicas, para que algo sea factible y se pueda llevar a hacer. Y ya por último, para un poco también explicaros la guía, ¿no? Porque todo esto está en la guía, pero la guía se organiza en 3 bloques y ahí hemos introducido pues un poco el marco legislativo que os hemos comentado, cuáles son los elementos básicos para la participación y cuáles son las fases de la participación. Aparte de, bueno, una información más ampliada de cada fase, obviamente, hemos incluido también un bloque que son técnicas para el diagnóstico y la participación. Es decir, algunas técnicas que os pueden servir para obtener información de la ciudadanía. También hay alguna técnica de gestión de conflictos, ¿no?, de cómo mediar en ese proceso participativo. Y también hay un bloque que es sobre la comunicación del proceso participativo, que es lo que os hemos ido comentando, lenguaje accesible, lo de la marca, pero mucho más desarrollado. También os hemos incluido, porque queremos que sea realmente fácil de aplicar, ¿eh? O sea, está en la idea de que lo podáis llevar a cabo cualquier persona. Hemos incluido también tablas de seguimiento y evaluación como modelo. No quiero decir que utilicéis todos los indicadores, pero sí que podáis elegir de esa tabla, aparte de añadir los que queráis, obviamente, pero que os puedan servir las tablas para esa evaluación. Hemos incluido durante toda la guía ejemplos de procesos participativos y cómo se han resuelto, un glosario básico sobre términos de la participación ciudadana y preguntas frecuentes por si, bueno, lo que nos encontramos también, que son preguntas y transformación de dudas, ¿no?, de dudas sobre la participación. Y todo esto lo tenéis en la guía de participación ciudadana para proyectos urbanísticos, que espero que os sea útil y que os haya gustado la presentación breve que hemos hecho.